En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Nuevamente estoy con usted y en su hogar. Para mí es un privilegio hablarle de las cosas de Dios. Y es un grande honor que Dios nos ha concedido a nosotros, los seres humanos, el poder ser portavoz, heraldo de la sabiduría, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. En la enseñanza anterior estábamos hablando del tema, el tema de la carta, que es la justicia de Dios, y que esa justicia de Dios se recibe solamente por fe, porque como el ser humano no puede, no tiene mérito alguno por nuestra condición caída, porque tenemos una naturaleza depravada y corrompida, entonces ninguno de nosotros puede de alguna manera decir yo no he pecado o reclamar que Dios lo salve o reclamar que Dios reconozca la justicia humana cuando nosotros no tenemos justicia alguna. Creo que es Isaías que dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, Pablo declara el tema de la carta, como la manifestación de la justicia de Dios y cómo el ser humano que no tiene justicia propia, puede obtener la justicia por medio de la fe. Y que es la fe en la obra de salvación de Dios. Y que esa obra de salvación no es otra cosa que el evangelio, que se recibe por fe desde un principio hasta el fin. Entonces Pablo va a desarrollar ese tema, pero primero, amados hermanos, para que una persona desee ser justificado y ser declarado en vez de culpable, inocente, es necesario que el ser humano sea convencido de su pecado, de su condición caída, de su condición corrompida y depravada. Por eso Pablo va a desarrollar su tesis convenciendo a los gentiles, a los judíos y a toda persona religiosa y moralista que todos somos pecadores. Pues nadie puede desear ser salvo si no se da cuenta de su condición pecaminosa y de su condición perdida. Entonces Pablo, al hablar del evangelio de la justicia de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los seres humanos no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le honraron ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, en la manifestación de su juicio y su ira, los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar desarrollando el pensamiento de Pablo o interpretando el pensamiento de Pablo. Pablo, amados hermanos, declara que desde que el hombre pecó, la ira de Dios se ha manifestado. Desde que se formaron los pueblos, las culturas se desarrollaron, la ira de Dios siempre se ha manifestado. Hay algunas manifestaciones de la ira de Dios muy destacadas, como por ejemplo el diluvio, que fue un juicio universal, y también el pecado de Sodoma y Gomorra, que fue un pecado contra la naturaleza y que Dios los destruyó. Pero a través de la historia, tanto historia secular, como la historia eclesiástica o sagrada, Dios ha descargado juicios. Lo que sucede es que el hombre no entiende que los juicios, enfermedades, pestes, hambrunas, además de que tiene su consecuencia en la maldad misma y en la injusticia del hombre, es también una manifestación de la ira justa de Dios. Aquí Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo declara de que ha llegado a un punto en el desarrollo de las culturas humanas, que los hombres perdieron de vista e ignoraron la existencia de Dios y de un creador. Ellos en su arrogancia, porque el desconocimiento de un Dios que crió los cielos y la tierra no tiene que ver con el intelecto, más bien tiene que ver con el corazón, con una actitud, tiene que ver con la moral humana, tiene que ver con la rebeldía. El hombre tiene la evidencia, pero un hombre rebelde puede voluntariamente rechazar la evidencia, como por ejemplo en el caso de Jesucristo, que hizo milagros, prodigios y sanidades, que hablaba como ningún hombre jamás ha hablado, que tenía dominio sobre la naturaleza misma, y que el Espíritu Santo que estaba en Cristo daba un testimonio poderosísimo de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo era Dios. Pero los fariseos, los escribas, los religiosos, los sumos sacerdotes, aún teniendo esa evidencia tan clara, rechazaron a Jesús. Dijeron que era por el demonio que echaba fuera demonios. Entonces, esto ha sucedido con la humanidad desde el principio. El hombre se ha vuelto rebelde, rechaza voluntariamente la existencia de un creador. Y Pablo dice que no tienen excusa. Mire lo que dice Pablo: que ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad fundamental. Hay una verdad fundamental, una verdad intrínseca u intuitiva
una verdad que está dentro de nosotros y que la conciencia da testimonio de esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad fundamental de la cual Pablo dice que detienen la verdad con injusticia? Es el hecho de que hay un creador, de que Dios ha creado el cielo y la tierra, de que tenemos que plantearnos la pregunta, ¿y de dónde surge la tierra, el sistema solar, las galaxias, la Vía Láctea y las demás galaxias que hay en el mundo? ¿Por qué tanto orden? Hay una manifestación de la sabiduría de Dios, un diseño divino y esa manifestación del gran poder de Dios, pero inmenso poder de Dios que no somos capaces de entenderlo a plenitud. Todo el universo grita, todo el universo da testimonio de que hay un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa verdad fundamental es la que los hombres han rechazado. Científicos, profesándose ser sabios, se han vuelto necios. Prefieren decir que toda esta manifestación de diseño, de sabiduría y de poder es una casualidad, que todo surgió de la casualidad. Imagínense, es un argumento totalmente anticientífico. Y los científicos han llegado a esa conclusión de que es por casualidad que todo ha surgido. Esa verdad fundamental de que existe un creador de todo cuanto es y existe, los hombres la han rechazado, la han detenido y que es un acto de injusticia para con Dios. No se le está haciendo justicia a Dios. No se le está dando gracias a Dios por haber creado este mundo tan maravilloso. No se le da el honor, la honra y la gloria y el reconocimiento a Dios por haber hecho este universo tan magnífico, tan glorioso. Es un acto de injusticia humana y es una negación de la lógica, del razonamiento. Entonces dice que por esa razón, amados hermanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios ya se los manifestó. Cuando llegue el tribunal de Dios, no tendrán excusa. Cuando se presenten ante el gran trono blanco y se abran los libros y el ser humano sea juzgado por sus actitudes, por sus pensamientos, por sus obras, ellos no tendrán excusa, no podrán alegar que no sabían que existía Dios. No podrán alegar que no oyeron el Evangelio porque el Evangelio se está predicando por todo el mundo. Pablo dice, no hay excusa, no tienen excusa. Basta ver el nacimiento de un niño, observar en el jardín cómo nace la hierba y la hierba produce flores. Basta ver cómo crece el maíz, los frijoles, los granos básicos. Basta ver cómo cae la lluvia, la nieve, cómo este mundo es un organismo perfecto para conservar la vida humana. No hay excusa, amado hermano. Los hombres, profesando ser sabios, se volvieron necios. Rechazaron al Dios verdadero. Y prefirieron, después de rechazar al Dios verdadero, prefirieron adoptar la mentira. Vamos a vivir en la mentira y no en la verdad. Rechazamos la verdad, nos vamos a crear dioses.
hay un Dios verdadero que creó todas las cosas y nos creó a nosotros. Pero los hombres dicen, no existe ese Dios. Y entonces se hacen sus propios dioses. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El necio corazón de ellos fue entenebrecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Todas las religiones se han vuelto religiones que adoran dioses falsos, que colocan al hombre como Dios y le dan atributos, le otorgan atributos divinos a los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede mediar más. Y a través de la historia, el hombre se ha deificado y Dios ha sido menospreciado. Y se construyeron imágenes. Usted ve, usted observa en nuestra cultura latinoamericana cómo la gente se postra delante de las imágenes hechas por hombres. Y cómo los seres humanos le hablan a esas esculturas de madera, de piedra, de yeso, de hierro o de cualquier otro material. Eso es lo que está diciendo aquí. Se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios en cosas humanas. Semejaron a Dios como si fuese animal, cuadrúpedos, serpientes. En todas las culturas pasadas usted va a ver allí aún culturas que son llamadas culturas muy desarrolladas como la egipcia, la maya, adorando serpientes, adorando cuadrúpedos, adorando a los animales, adorando al sol, adorando a la luna. Se hicieron necios, pero no tienen excusa, porque ahí está. Basta ver en la noche el cielo tachonado de luces para asombrarse. Basta ver las estrellas, basta ver la naturaleza misma, cómo se multiplica, cómo se desarrolla, cómo se sostiene. Es Dios que creó todas las cosas y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y como ellos tergiversaron esta verdad, negaron esta verdad, ellos también perdieron su propia identidad, o sea, torcieron su identidad, corrompieron su identidad, de tal manera que los hombres con los hombres tienen relaciones y mujeres con mujeres, porque nuestra identidad, nuestro honor, nuestra dignidad como seres humanos depende de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si rechazamos a Dios, el hombre entonces pierde su propia identidad. Están confundidos. Los hombres creen que son mujeres y las mujeres creen que son hombres. Y eso lo estamos viendo ahora. Se legislan leyes donde se aprueba y se legitimiza el pecado homosexual y donde los hombres están confundidos y las mujeres también. Dice la mujer, yo no soy mujer. Y el hombre dice, tampoco yo soy hombre. Eso es lo que dice Pablo aquí. Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que Pablo está hablando de cómo entró el pecado, cómo se desarrolló el pecado, cómo los hombres faltaron a la evidencia divina de la creación, cómo detienen con injusticia la verdad y que por esa razón la ira de Dios se manifiesta. Hay un castigo judicial sobre la raza
humana. Dios los ha dejado en el pecado. Porque han rechazado la verdad. Porque van en contra de toda lógica y todo razonamiento y todo sentido común. Tienen una mente reprobada. Así que, amado hermano, vamos a seguir estudiando esto. Capítulo 1 de Romanos. Cómo ha entrado el pecado, se ha desarrollado el pecado, cómo los hombres han ofendido a Dios y cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con toda injusticia la verdad fundamental de que Él es Dios, creador, autor de la vida. Amado hermano, Dios le bendiga. Estaré con ustedes mañana, pasado mañana, y con la ayuda del Señor, con oración pidiéndole al Señor sabiduría, vamos a estudiar o seguir estudiando esta epístola, que es maravillosa y que nos enseña qué es el Evangelio. Dios le bendiga y le deseo que el próximo año sea como este año de victoria. Un año próspero, porque Dios nos ha llamado para llevar fruto, mucho fruto, fruto que permanezca y que le dé la gloria a Dios. El Señor está con nosotros y vamos de triunfo en triunfo, de poder en poder y somos transformados de gloria en gloria. Que Dios le guarde, amado hermano, que Dios le bendiga y próspero y maravilloso año nuevo, como son todos los años que Dios nos da a nosotros. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.